noches, mi nombre es Alexander Rentería Mosquera, estudiante de la maestría en educación con énfasis en orientación en la Universidad CESU. En este módulo de contexto educativo vamos a observar entonces las reformas educativas en Colombia. Cabe resaltar que a finales de los años 80, mediados del siglo XX, Colombia atravesaba por un proceso difícil en materia de educación. No éramos competentes a nivel nacional e internacional. Había mucha preocupación por los estamentos como el Fondo Internacional Monetario, como el Banco Interamericano para el Desarrollo. Es allí como a partir de la Constitución Política de 1991, Colombia entra en una nueva etapa y con la sanción de la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, se ideó la función educativa ideal para formar a los ciudadanos, ¿cierto? Estas mismas normas proyectan a través de los derechos y deberes que les atribuyen o que le atribuye a la población colombiana en ser competentes a nivel mundial. Las principales reformas e innovaciones introducidas en el sistema educativo fue fruto del mandato constitucional de 1991 y con base en un amplio proceso de concertación y coordinación entre diversos enfoques y tendencias sobre el desarrollo educativo del país. Se formuló en 1994 la Ley General de Educación, Ley 115. Esta educación rige los grados de preescolar, básica primaria, básica secundaria y la media. En el tema de educación superior, entonces se creó la Ley 30 de 1992, que organizó el sistema educativo público de la educación superior en Colombia. También creó la Ley 60 de 1993, esta dio la distribución y competencia y los recursos entre los diferentes ámbitos territoriales del país, ¿cierto? Reglamenta y da la normatividad en los diferentes niveles educativos y las poblaciones demandantes de este servicio educativo. El sistema o la organización, estructura y gestión del sistema educativo en Colombia se conforma por educación formal, que es la educación, que son los sistemas escolar estructurados, educación no formal, que son las acciones educativas organizadas fuera del sistema escolar, y educación informal, que es el aprendizaje asistemáticos, ¿cierto? Miramos los niveles de enseñanza en Colombia de acuerdo a la Ley General de Educación. Entonces dijimos que tenemos el preescolar, que va desde prejardín, jardín, transición, ¿cierto? Tenemos entonces el ciclo de básica primaria, que es lo que conocemos como educación. Tenemos el ciclo de educación básica, que ahí está la básica primaria, que va desde primero a quinto grado. Tenemos la básica secundaria, que va desde sexto a noveno grado, y tenemos la media académica, que está entre 10 y 11, y en ese mismo grado también tiene la posibilidad el estudiante de coger la media técnica, es decir, unas articulaciones que se hacen y el estudiante escoge, por ejemplo, si quiere profundizar en esos 2 años en panadería, en joyería y en eso. Es decir, es una educación especial para cuando él salga del bachillerato ingrese al mundo laboral. Ya aquí tenemos un ejemplo de la educación preescolar. No vamos a tener lo que ya está explicado con una ilustración. La educación básica primaria, que va desde primero a quinto grado. La educación media, que comprende los grados de 10 y 11, ¿cierto? Aquí ya hay algo bueno. Esta constituye la culminación, conciliación y avance de los logros de los niveles anteriores y tiene como fin la comprensión de la idea y los valores universales y la preparación para el ingreso del educando a la educación superior y al trabajo. Tiene el carácter de académica o técnica y a su término obtiene el título de bachiller que habilita al educando para ingresar a la educación superior en cualquiera de sus carreras. ¿Cierto? Así seguimos hablando del mejoramiento de la calidad de la educación, ¿cierto? Entre las acciones desarrolladas por el sector educativo en búsqueda de mejorar la calidad de la educación se encuentran la encaminada a la producción por parte del Ministerio de Educación de Colombia de los lineamientos curriculares básicos a nivel nacional, generales y por áreas de estudio, y a la definición de indicadores de logro dentro del proceso de reflexión y la autonomía curricular emanada de la Ley General de Educación. Y en el marco legal del diseño curricular en Colombia, ¿cierto? Aquí vemos que tenemos la Ley General de Educación de 1994, el decreto 1860, la resolución 2243, el decreto 1290,
Y por último, ahora tenemos el decreto 0230, ¿cierto? Estos son las normas colombianas que definen, regulan y dan pautas para el diseño del currículo, medidas de organización, métodos y enfoques pedagógicos, didácticos en los diferentes establecimientos educativos del país, ¿cierto? Entonces aquí vemos que a través de estas leyes, estos decretos, estas normas, lo que se hizo fue, pues, se configuró, se universalizó la construcción del currículo ya con todos los enfoques pedagógicos, los modelos, el PEI, todo eso, y este decreto de los 30 ya es el último que busca tirar todo, que la estructura educativa colombiana tenga todo esto y acorde pues ya a una formación más universal de acuerdo a esas competencias específicas, competencias genéricas. En educación superior, pues como lo mencionaba hace rato, al iniciar tenemos la ley 30, que fue la que configuró esto inicialmente, que es una ley de 1992, dice pues que si estudias 2 años eres técnico, 3 tecnólogo y 5 ya eres universitario. Y luego allá sigue la educación posgraduada en Colombia, que va desde la especialización, que es 1 año, hoy por hoy la maestría 2 años, el doctorado pues está entre 4 y 5 años, y postdoctorado un promedio de 6 y 7 años. Estas son las leyes pues, de educación superior, la ley 30/1992, la ley 715, la 749, la 2566, la ley 1064, la ley 1188. La ley 1188 a nivel de educación superior es la que rige todo, la construcción de los PCP, los planes curriculares de programa, pues que vela que esté todo lo organizado desde el país, la visión, la misión, los métodos, enfoques pedagógicos, ¿cierto? La ley dura, pues, así como la 115 en nivel de educación básica, esta rige todo lo que tiene que ver con la educación superior. Tenemos un marco legal en educación inclusiva en Colombia. Esto pues hace referencia a todo ese modelo de los protocolos y los tratados firmados por la UNESCO, por todo lo que tiene que ver con la ONU, todo lo que tiene que ver con la UNICEF, con la OCDE, y es la educación inclusiva. Entonces se reglamenta mucho a eso, todo lo que tiene que ver con estas leyes y decretos para todo lo que tiene que ver la educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales, ¿cierto? Para ser personas con limitación y con personas con limitaciones, para todo lo que tiene que ver para las personas, educación de adultos, ¿cierto? Entonces hoy aquí vemos que hay un marco normativo coherente que está internacionalizado, porque lo que hoy buscan los países, en ambos con el tema de la internacionalización, se da pues a medida de educación superior, pero hoy también ya está dando a nivel de educación básica, es que haya ese intercambio de conocimientos de aquí para allá. Justamente buscamos toda esa retroalimentación en aras de buscar una educación integral y de tener unos modelos integrales que sea educación para todos. Es decir, que el campesino, que el niño, que el adulto, el discapacitado, ¿cierto? Todos tengan todos estos modelos educativos. Y todo esto hoy por hoy se ha podido avanzar gracias a todos estos tratados y pactos internacionales. Tenemos todas las partes de las directivas ministeriales, los planes nacionales de discapacidad e inclusión social, ¿cierto? Del Ministerio de Educación Preescolar Básica y Media para las Secretarías de Educación departamentales, estatales y municipales de entidades territoriales certificadas. Es decir, hoy Colombia tiene una normatividad que permite y obliga a todos los entes territoriales centralizados y descentralizados a un estricto cumplimiento en la educación para todos en los niveles, cosa que como pedagogos nos agrada mucho. Pese pues a que otras en el sector educativo de educación superior, más vinculado en el mundo directivo, ¿cierto? Y interactúo más con el tema de educación superior, pero obviamente como licenciado en educación infantil, pues tiene muchos recortes. Agradecerle a usted enormemente, doctor, maestro, porque estudiar con usted siempre es un placer, una garantía. Lo coloco usted siempre a reflexionar a uno, le da unas herramientas muy interesantes para el desarrollo preponderante de la carrera. Muchas gracias y felices noches.